Muy buenas a todos. Hoy vamos a estar probando 5 alternativas al dock de nuestro Mac. Estas 5 aplicaciones obviamente comparten entre ellas funciones muy similares entre una y otra, pero un par de ellas en concreto tienen un par de cosas bastante curiosas y hacen que el dock cambie de manera súper radical, o al menos eso es lo que vienen contando en su página web. Así que vamos a empezar a probarlo y vemos qué tal van. Primero voy a empezar con esta DocFix, no por nada, sino porque es la que estaba en la primera pestaña que tengo abierta, así que según estuve echando un vistacillo ahora las funciones que tiene, según dice que es customizable, tiene, por decirlo así, añade extras a lo que sería el dock nativo. Gestión de carpetas, customizar iconos. Dice que tiene unos presets. Esto es lo que me resulta raro o me llama la atención. Que dice que dice como para la mayoría de los sistemas operativos, macOS, Windows y Linux. No tengo ni idea. Veremos ahora cómo va el rollo. Reserva el espacio en pantalla. Bueno, creo que más que estar mirando lo que dice aquí, que vamos a ver un poquito las imágenes que tiene. Está por aquí. Fíjate que aquí ya de entrada me sale con estilo macOS, con estilo Windows y un estilo customizado. Este cambia bastante con respecto al habitual que estamos acostumbrados. Dice, a ver, tiene los globos de notificación, aplicaciones, los iconos personalizados. Una cosa tan sencilla como lo de la fecha ahí, aunque la tengo arriba y está uno acostumbrado, hombre, me gusta como queda ahí, al menos en ese como se ve. Añadir extras, custom widgets. Ah, mira, tiene soporte para widgets. Esto también puede estar interesante. Community Docs. Anda, que tiene docs hechos por la comunidad. No me convence. Se ven bastante feillos, ¿no? No tienen nada especial como para descargar uno y probar esas plantillas. No sé si es que estos son simplemente genéricos y la gente está haciendo pruebas y cosas así, o es que la aplicación es muy reciente. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a descargarlo y acabamos antes. Descargar al escritorio y vale, DocFix. Pues nada, a la carpeta de aplicaciones para no variar. Y debería estar por aquí DocFix. Vale, abrimos. No sé si va a reemplazar el actual o si va a poner otro, si este lo va a ocultar, porque lo que sí me he visto en algunos que he probado es que es como que simplemente oculta el dock original y bueno, y a veces se te escapa por ahí, te sale, ¿no? Abrir. Custom. Vale, se supone que podemos o personalizar el que tenemos o reemplazarlo. Dice con uno nuevo, vamos a reemplazarlo completamente. 7 días de prueba. Sí, quiero hacer los 10 de prueba. Bueno, va a tener que poner el Start Free Trial. ¿Cómo que no? ¿Qué pasa? Hello. Héctor K. Start Free Trial. Free Trial Radar Active. Vale. Hombre, entonces ¿por qué me da error? Eso, dime que me tiene que llegar un correo. Enter License Key. Activate. Bien, dice presets.
vamos primero a ver el que pone como el de macOS, con el estilo macOS y... No sé, yo le di, pero no parece como que seleccione nada, simplemente parpadea y ya está. Bueno, le damos para adelante. Automáticamente ocultar y mostrar el dock. Añadir todas las aplicaciones con ancladas desde el nativo. Entonces, para que me haga, por decirlo así, una copia con lo que está actualmente, continuar. Launch Docfix on boot en el inicio. Disable native. Mira, esto es lo que quería ver. Completamente desactiva el dock de nativo del macOS, previniendo que reaparezca con el movimiento del ratón. ¿Ves? Es lo que te decía, que es que si tú cuando tienes lo que he visto que hacen la mayoría es que te cogen y a ver si consigo, ahí está, activar la ocultación. ¿Qué pasa? Que tú te vienes aquí y simplemente hacías esto, ¿ves? Y te aparece el dock, el original ahí abajo, ¿no? Así que, bueno, en principio, dice DocFix quiere controlar este ordenador mediante las funciones de accesibilidad, abrir. Vamos a permitírselo porque si no empiezan los problemas. Le damos permiso en el Apple Watch. Ya. Abrir accesibilidad estaba ya, ¿no? Sí, es lo que acabo de hacer. Vamos a desactivar el nativo. Quiero ver qué es lo que hizo. Vale, por lo pronto forzó el cierre del Finder. Y ahora ya no... ya empezamos. ¿Por qué se minimizó hacia allá? ¿Y ahora qué? Anda, coño. ¿Esto es lo que hace? Esto es muy feo. Fíjate que lo que hizo fue crear puso el tamaño del dock súper chiquitito aquí a un lado. En plan, mira, oculto. A ver, ya acabo de cagarla, acabo de quitar algún icono de ahí. No, 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 no. Esto no mola. Eso no me, ya no me gustó. Ya eso no me gustó. Así que lo de que dice que lo desactiva del todo, no se lo cree ni él. Y es parte de lo que me estaba imaginando que ocurrirían con estos docks. Voy a ocultar al menos el original, porque si no, lo que sí puede servir esto es como secundario. Vale, voy a minimizar esto otra vez para que no esté dando la guerra. Dice layout, position bottom center. Vale, esto no. Ya visto lo visto, pues no se puede. Interesaría en la izquierda a lo mejor. Tío. Top left y lo pones aquí. Wow, esto está fatal. Switch te fue switch un completo, vale, vamos a ponerlo arriba, top center al menos. No hace ni caso, no se pone arriba. Creo que debe ser que tal vez no tenga... a ponérselo de nuevo, a ver si va a ser problema de que desactive el esto. Sí, mira, el problema es que estaba, como está activo el otro, que por cierto, ahí está, míralo ahí. Hay que desactivar el nativo, que no lo está desactivando, sino lo está ocultando aquí, lo está haciendo súper chiquitito y lo está metiendo en la derecha. Me parece apañado, pero no me mola eso. Bueno, en todo caso,
técnicamente debería colocarse, fíjate, en los laterales no me lo está haciendo bien. Voy a dejarlo así, voy a hacerle una especie de... A ver si tienen algún tipo de resize o algo así, dock size. Y no se espabila, ¿eh? Se queda ahí pillado ahí arriba. No... Up spacing, up and icons, no, quiero ver algún tipo de tamaño, tío, de ajuste. A ver, layout, posición, offset, no quiero offset, a ver, 0 offset. Wow, ni caso, tío. Ni caso, a ver a la derecha. Wow. Pues que va a funcionar. No funciona bien, ¿eh? Launchpad, Tascam, vamos a ver si me deja al menos time, que hay que hacerle clic enable. No quiero decir nada, pero no me gusta. Creo que no, creo que le quita, creo que le quita caché al Mac. Esto creo que no le está dando. Mira que las imágenes se veían bastante bien, pero que va. Bueno, listo, no le vamos a dedicar más tiempo. Por lo que se ve, quiero a ver si puedo recuperar antes de desinstalarlo. No quiero que me deje eso con un tamaño extraño por ahí abajo o algo de eso. Vale, esto fuera. Que fíjate que ya de por sí me lo dejo con un tamaño extraño. Algo me cepillé por ahí. Creo que la carpeta de descargas no pasa nada, pero voy a eliminar docfix. Docfix. Borrar. Bueno, pues fue fácil. Igual si quieres probarlo, yo voy a dejar los enlaces de todas las aplicaciones en la descripción del vídeo para que lo pruebe quien quiera. Pero esta a mí no me fue nada bien. Así que una menos, fuera. Y esto aquí, vamos a hacer un poco de limpia mientras para dejarlo todo ok y volver a retomar el rollo. Venga. Que docfix, esto porque está aquí. No quiero eliminar del doc. Me suena en el Finder. Si ya no está. Encima se queda por ahí abajo. Qué cosa más rara, tío. Bueno, no pasa nada. Siguiente, ActiveDock. Dice que tiene soporte Big Sur, Tahoe y Apple Silicon, así que en principio debería estar ok. No me fijé si el otro tenía soporte para el Tahoe, que puede ser parte del problema. No furulaba muy bien, pero bueno, vamos a ver que este tenía curioso esto, que podías hacer la gestión de ventanas desde el propio dock. La apariencia de los iconos y bueno, la apariencia en general del dock. Es bastante sencillote, ¿no? Si quieres a lo mejor para pillar un rollo más retro, este launcher sí me mola. Me gusta que tenga eso, un launcher de aplicaciones. Eso sí, yo estoy por buscar uno para la barra superior. De hecho, lo tengo por ahí preparado un par de ellos para mirarlos, para probarlos para otro vídeo. Así que lo veremos en estos días.
Wow, Bebedit, no me acordaba de esta aplicación, tío. Esto es muy viejo. Bueno, lo mismo que antes. Lo descargamos y probamos. Otra cosa no se puede hacer. Mac Plus Software. Download. ActiveDock. Y yo entiendo que muchas, obviamente todas estas aplicaciones, muchas de ellas son de pago, ¿vale? Pero lo que sí no veo necesario es poner una licencia en modo gratuito. Yo entiendo que lo están haciendo para simplificar el proceso, pero no, a ver, no lo voy a hacer todavía. Y bueno, ActiveDock, lo mismo, montar la unidad, lo llevamos a la carpeta de aplicaciones, abrimos desde aplicaciones, necesita los siguientes permisos. ¡Wow! A ver, necesita para ser autorizado para usar servicios de accesibilidad, para poder hacer el rollo entre aplicaciones, o sea, poder seleccionar las distintas aplicaciones. Captura de escritorio para obtener los títulos de las ventanas y crear las previews de las ventanas. Acceso completo al disco para acceso a los archivos de usuario, para básicamente tener acceso a la papelera, poder eliminar desde la papelera y cosas así. ¿Y qué más? Por lo que se ve, este es el comando para hacerlo directamente. Si quieres hacerlo, no, para resetear los ajustes desde la terminal. Dice, si estás usando Sequoia o Tahoe, hay que reiniciar la aplicación después de aplicar los cambios. Ven. Wow. ¿Qué es? ¿Por qué aquí? Vale. ActiveDock. Otra vez. Permiso en el watch. Recording. Abrir ajustes del sistema. ActiveDock. Otra vez. Salir y volver a abrir. El volver a abrir nunca fue. ActiveDock. Lo abro, míralo aquí. Continue trial. ¿Se puede arrastrar? No se puede arrastrar. Please use Shift or Option para hacer para reorganizar los. Para reorganizar los iconos hay que pulsar Shift. Este es el menú. Hombre, esto no me desagrada, ¿eh? Lo del menú así. Customize menú. ¿Dónde están los ajustes? ActiveDock Preference. Aquí. Tamaño. Vale, se va actualizando. La calidad de los iconos se ve bastante bien. O sea que la posición, hombre, la hace bien. En el centro, al final, fill. Bueno, hombre, esta funciona, esta promete. Esta por el momento va haciendo lo que tiene que hacer arriba, abajo. No sé qué pasará con el automáticamente hide and show ActiveDock, pero hay que ver qué hacer con el original. Pero no pasa nada. Primero, activate front window.
Solicita acceder directamente a la pantalla. Ahí está, mira. ¿Y esta no la muestra o qué? Minimizar a... Minimiza. Vale, el efecto de minimizar es al dock original, ¿eh? Está aquí. Voy a ponerlo en la izquierda para que se vea. Ahí está. Voy a ponerlo al centro. Y ahora voy a hacer el proceso de minimizar. Siempre se va al dock original. No se va a ir a este. Así que si yo tuviera este oculto, la animación la seguirá haciendo hacia allí. No sé si... A ver, porque ahora no quiere salir el dock. Ahora no quiere salir el dock. Bueno, no pasa nada. Quiero ver si puedo... bueno, vamos a mirar aquí todavía en avanzado a ver si... fíjate, dice... usa con precaución. Este botón cambia... Coño, con la puta mosca. Este botón cambia los ajustes del dock del sistema. Aquí dice que lo oculta cuando activas el Active Dock. No mostrar aplicaciones que están corriendo. Image, mostrar miniaturas de imagen en vez de iconos. Reservar el espacio en pantalla para Active Dock. Show. Vale, por lo que se ve lo estaba mostrando. O sea, fíjate que este al menos... A ver si es que le está haciendo lo mismo del otro. Estoy mirando a ver si sale por el lateral o algo así. Bueno, este parece que al menos la función de ocultar el dock original lo hace bien, ¿vale? Lo que sí no hace guay es lo de la animación. Fíjate que hizo una animación rara al ocultar esa ventana. Y ahora sí, ahora es como que está aquí abajo, pero es como que debe ser que lo pone muy por debajo del área visible. Bueno, puede ser Windows Preview Size. Este es el tamaño de la preview del... Esto hasta cierto punto podría estar bien. Que no puedo... Pensaba que este botón... Esto es para cerrarlo nada más. Esto posiciona la ventana directamente. Sí, eso está guay. Lo que sí estaba viendo, pensaba que si yo hacía clic en uno de esos circulitos de arriba de colores, me los iba a poner pues en pantalla completa, me lo iba a minimizar o cosas así, o cerrarlo desde aquí, pero no. No entiendo por qué. No. Sí, me sale este para cerrarlo. Ni siquiera lo cierra. Vamos a seguir viendo. Widgets. El menú inicio. Menú de inicio. Que bueno, me gusta lo del launcher. Tiene un rollito así un poco Windows, ¿no? Eso es lo que parece. Y la papelera, que funciona. Pues técnicamente, si arrastramos, permitir, eso parece. Se puede vaciar desde aquí, empty,
Vale. Appearance. System light, system dark, transparent, color. Vale, transparente. Vamos a ver, son iconitos del reflejo ahí, qué raro. Large, regular, hace una cosa extraña. Los indicadores, mini, el tamaño del indicador de si está abierto o no. Light, dark, color. Bueno, podríamos seleccionar el color del... ¿Qué pasó? Podríamos ponerle un color y debería verse así, ¿no? ¿No? Ahora. Azul, este de aquí, vamos a ponerlo en amarillo mismo. Con esto, dice también, se los puedes quitar los indicadores de las aplicaciones que están abiertas. Dice las ventanas del dock producen sombras. Estas de aquí. Indent from the edge of a screen. Hacia adentro. Activate all windows. Activate front window. Short items, display, folder group, contents como grid o lista. ¿A qué se refiere con este menú de aquí? Porque no me está especificando de dónde. Folder group, tamaño. Vale, es que tiene, si no me equivoco, esto. Esto me acaba de hacer un acceso directo en el escritorio, tío. ¡Guau! ¡Qué cutre! No, esto no. Esto no es lo que yo esperaba. Vale, arrastrar así, tal cual. Parece que no. ¡Guau! No, le costó, ¡Ay! ¡Guau! Le costó. Vale, tiene el tipo launchpad así, ¿no? Que sería el modo grid y este sería el modo lista. No está mal. Lo que fíjate que está haciendo mostrando el contenido incluso de las app de las aplicaciones. Un poco raro, pero bueno, y si le doy lo abre. Debería, ¿no? App Cleaner, por ejemplo. Sí, al menos la abre, vale. Y bueno, a ver, ¿qué otra cosa? Active Dock, Add Items, to Panel, separadores, un grupo. Grupo, me imagino que simplemente es un combinado de iconos y ya está. Wow. Con Shift, arrastrarlo aquí y no hace un carajo. Group Options. Wow, ¿hay que hacerlo desde aquí o qué? Group Icon. Download new icon from the group. El menú se carga por detrás. Active Dock Preference. Volvemos aquí y vemos otra vez Launch and Login. Widgets, por lo que vi, solo está mostrando estas dos cosas, no está dando más nada. A ver si en la web se ha impedido que Active Dock Apps pueda modificar apps de tu Mac. A ver qué estabas intentando hacer, chaval.
Show MacOS Dock. Voy a mirar las aquí. Múltiples monitor exclude. Mira, funcionar funciona en Tahoe, sí. ¿Lo usaría? No. Yo no. No noto lo mismo que con la otra. No está lo suficientemente pulido para un dock. Quit. Lo mismo. Voy a irme aquí y Active Dock. Borra. Vale. Bueno, pues ya se nos van acabando las aplicaciones. La segunda ya he visto lo que hace. Ya, hombre, si te buscas un simple launcher, pues puede estar interesante. No me gustó. No, tampoco no me convence. No me convence. Tercera. Doctor. Esta, si no me equivoco, esta es totalmente gratis. Esta incluso está el código fuente en GitHub. Tiene bastante. Creo que va a ser una modificación del dock del original. Tiene el tema de la gestión de ventanas. Eso es lo que pensaba que podías hacer con la otra. Vale, dock previews, alt tab switching. Bueno, esto realmente ya hay otras aplicaciones para hacerlo, pero bueno, que venga junto no es precisamente lo que busco de un dock. Switcher layouts, preview layouts. Bueno, vamos. Descargar. Download for Mac. Continue to download al escritorio. Está fuera. Doctor. A la carpeta de aplicaciones. Y otra vez. Doctor. Abrir ajustes del sistema. Uy, qué simpático esté esperando ahí el iconito. Aceptamos. Accesibilidad. Todos te van a estar pidiendo los permisos de accesibilidad porque necesitas acceder sí o sí para poder hacer esas cosas. Pues es que si no, no puedes interactuar con el sistema, pero nada. Me imagino que... Bueno, vale, no hace falta reiniciarlo. Ojo que esta tiene un rollito molón, ¿eh? Esta ya tiene una animación, un fondo animado, se lo ve más modernilla. Pide permiso de lo mismo, configuremos las opciones, también está en español, por lo pronto es multidioma, por lo que veo. Accesibilidad, requerido para iTeclas, no sé, para iTeclas, lo dijiste todo, pero bueno. Me imagino que necesita la grabación de pantalla, ¿sí? Para las ventanas, igual que la otra aplicación. Salir y volver a abrir. Solicita acceder, sí. Comprobar automáticamente, venga, vale. Y la tenemos ¿dónde? Bien. Este es el dock normal y esto está aquí arriba. Abrir ajustes. El apoyo al desarrollo, lanzar la aplicación al iniciar sesión, mostrar iconos en la barra de menú, reducir movimiento. Eso lo veremos después. Ignorar aplicaciones con una sola ventana. Habilitar vista previa del dock. Mostrar ventanas de solo este espacio de trabajo. Mantener vista previa cuando la aplicación termine. Activar cambio de ventana. Esto realmente... tendría que ver con qué teclas son. Con Alt, Command, Tab.
con option, sería option tabulador. Vale, esto es como alt tab, realmente está ahí. Minimizar. Vale, esto sí es como alt tab. Está metiendo las dos funciones dentro de la misma aplicación, pero bueno. Perfiles de rendimiento para editar. Ajusta la capacidad de respuesta de la aplicación y su comportamiento durante la interacción. Predeterminada, instantánea, relajado. Perfiles de calidad de la vista previa, estándar. Mostrar configuración avanzada. Retraso de apertura de vista previa. Estos son de la animación, básicamente. Evitar que el dock se oculte durante las vistas previas. Evitar reaparición de vista previa al desvanecer. Rendimiento mejorado. Captura de imagen. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle de esto. Apariencia. Bloquear relación de aspecto. A todo esto. Ah, que está aquí, ¿ves? Yo estaba diciendo, ¿dónde está? Esto es otra historia. Esto es otra historia. Esto lo que está haciendo es añadir esa función a lo que sería el dock. Eso sí tiene más lógica. Entonces, si yo voy a crear pues una pestaña nueva y ya está. Si minimizamos, ambas están aquí. Mira, ambas están aquí. Esto está guay, ¿eh? Esto no sé cómo afectará al rendimiento. Habría que tenerlo en prueba un par de días. Pero parece que va bastante fluido, no como la de antes, que le costaba hacer las cosas, ¿sabes? Esta parece que va bastante sueltita. También se podría quitar de aquí estos elementos para que no se estén viendo minimizados aquí, sino que se minimicen directamente al icono, que eso sí se puede hacer de aquí, desde ajustes del sistema, escritorio y dock. Y le decimos que ¿dónde está? Minimizar ventanas en el icono de la aplicación. Aquí. Técnicamente, entonces, cuando yo haga así y ahora las minimice, ahí está. Se van al icono de la aplicación, con lo que no se te queda por aquí abierto, eso todo feo. Y si pasas por encima tendría lo que está abierto. Y si lo doy a uno debería abrir solo ese. Bueno, está guay. Apariencia de Liquid Glass con Tahoe, así que mira, se le puede desactivar también, pero espaciado, esquinas redondeadas. Se le puede cambiar también, quitarle las esquinas redondeadas. Sí. Más. Ahí está. Desplazar títulos marquee. Sería la animación de los títulos de las ventanas. También está guay. Ocultar fondo de la tarjeta de previsualización. Lo que está dándole es una transparencia, ¿no? Sí. Bueno. Dock Door. Cambiador de vista previa del dock. Esto sería lo que estaríamos viendo ahora mismo. Cambiador de tema. El cambiador de ventana sería el de Alt Tab. Alt Tab. Mostrar nombre de la aplicación en vistas previas del dock. Barra de herramientas de vista previa. Mostrar títulos de ventana. Los botones ligeros. Estos de aquí, botones activados, nunca visibles. Botones ligeros en vista previa. Visibles de botones de semáforo al pasar el ratón por la ventana. Al pasar opacidad completa. Siempre visible. Pero no los veo. Usar colores monocromáticos. Claro, esto es porque no la tenía abierta. Aquí están los botones. Si le pongo entonces que no sean monocromáticos, aquí están. Y desactivar el estilo de los botones.
Pues este sí se ve medio raro si se lo desactiva. Así sí, bueno, más o menos se ve igual. Me mola más así en monocromático. Incrustar controles en fotogramas de previsualización. Tamaño de la vista previa. Algo cambiado, ¿no? Sí, fíjate, la vista previa está abajo y los botones en la parte de arriba, en la cabecera. Si no, si le dices que te lo incruste, te hace más chico y te los pone impresionados sobre la misma imagen. No, eso no me mola. Eso no me mola, que luego no es un lío todo lo que se ve. Vale, filtros. ¿Qué es esto de filtros? Directorios personalizados de aplicaciones. Añadir directorios adicionales para buscar aplicaciones. Mantiene aplicaciones fuera de las ubicaciones estándar. Filtros de aplicaciones. Deben mostrar. Simplemente es exclusiones y cosas así, por lo que se ve. Aplicaciones que no quieras que se muestren, pues simplemente las marcas y no muestra el contenido. Por ejemplo, si yo quito el Chrome, pues ahora mismo ya no debería tenerlo. Sí. Oye, responde bien, ¿eh? Responde bien. Pero rápido haces el cambio y queda claro y hace lo que tiene que hacer. Permitir tamaño de imagen dinámico. Bueno, esta por lo que veo hace básicamente eso. Me gusta eso de ahí. ¿Esto no se puede quitar de aquí? Si lo quito sigue estando ejecutado, ¿sí? Y sigue estando aquí arriba, ¿sí? A ver, ajuste debería poderse también ocultar a ver, mostrar título, mostrar nombre de la aplicación, interruptor siempre visible, visibilidad del título de la ventana. Creo que no sé. Esto es todo apariencia de lo que es no de la aplicación en sí. Mostrar icono de la barra de menú. Ahí está. Reducir movimiento, ignorar aplicaciones con una sola ventana. Habilitar vista previa. Cambios de ventana. Esto lo voy a quitar porque yo no lo estoy usando hace tiempo ya, el cambiador de ventana. Y ahora habría que abrirlo. Doctor, así. Habilitar mejora de Commented Tabulator. Bueno. Cierro ahí. Esto queda ejecutado. ¿Por qué se vuelve a colocar otra vez el icono aquí? Vale, voy a abrir Visual Studio Code. Si lo cierro, debería quedarse ejecutado. Vale. ¿Me muestra algo? No, porque no hay ventanas abiertas. Vale. Esta me gusta. Y va bastante bien, ¿eh? La verdad que va bastante bien. Añade una función extra. Que no... Hombre, yo no es que la haya súper en falta. Buscaba más a lo mejor un cambio estético. Pero si conseguimos que otra cosa, otra aplicación, meta cambios estéticos aquí y mantenga esto, pues ya tienes una funcionalidad extra. Voy a dejarlo por el momento. Me gustó. Esta me gustó. Voy a expulsar esto de aquí y eliminar esto de aquí. Vamos entonces a ver que a la siguiente. Doctor, un check, un OK. Dice The Dock Replacement for the Mac.
Boost Your Productivity. A ver si tiene... Mira, esta tiene vistas previas, pero es un reemplazo, por lo que estoy viendo, completo del dock. A nivel de estética, tiene otro rollo. Pero totalmente otro rollo. La cuestión es... Mira, widgets. Bueno, lo mismo. Vamos para allá, a probar. Sequoia, soporte, fíjate que no está hablando aquí por lo pronto de Tahoe, ¿vale? Ubar. Este viene en un zip y la aplicación está tal cual ahí, pero bueno, habrá que meterla también en la carpeta de aplicaciones por si tiene alguna ruta rara. La ejecutamos. Abrir. Lo mismo que todos los demás. Acceso a la accesibilidad, grabación de pantalla, abrir ajustes. Y en este caso también al dock. Y posicionamiento. Reiniciar. Este ya estaba también, ¿no? Sí. Permitir acceso a los volúmenes de red, comprobación automática. Notificaciones, ítem de inicio. Bueno, este sí me ocultó el dock original. Pero, al menos no lo hizo chiquitito y lo hizo raro, sino a ver, es utilizable. Sigue estando aquí en el lateral y se puede seguir utilizando. Por lo que me imagino que también puedes posicionar esto en otro lado y seguir utilizándolo. Fíjate que este está con el Chrome y las dos ventanas abiertas, las que tenía abiertas de antes, el Finder. Esto, el escritorio, esto que es para mostrar escritorio, bueno, esto era innecesario, pero... Ubar. Un launcher a las aplicaciones. Wow, todo, permisos de todo tipo. El menú superior, por lo que veo, mira, el de reinicio. También podríamos ocultar entonces la barra superior, cosa que hace falta igual en las aplicaciones, así que mucho sentido no tiene. Bueno, tiene acceso aquí a los ajustes del sistema, a la terminal, al monitor de actividad, a las carpetas más típicas, a las aplicaciones desde aquí, las aplicaciones que están en ejecución, el nivel de batería, por lo que veo, acceso a los escritorios, papelera. Obviamente no tiene acceso todavía por lo que se ve. Acceso total al disco tendría que agregarla, pero bueno. Abre el calendario desde aquí. Preferencias. Bueno, a ver qué otras cosas hace. Mostrar. Tamaño automático. Pequeño, mediano, grande. Bueno. Mediano. Sin bordes. Bordes. Izquierda. Izquierda enorme. Automático. Abajo. Arriba, ¿cómo sale? Puede ser, mira, podría ser un reemplazo de la barra superior, también visto así. Lo que pasa que, claro, cuando está abierta la aplicación en sí, este es el menú que hace falta en las aplicaciones y no lo acoge la barra, por decir así, no te muestra esos menús, así que ahí poquito sirve. Mostrar notificación cuando termines las descargas, mostrar vistas previas de ventanas y dice con retraso.
Con retraso, con súper retraso, porque vamos, todavía no lo ha mostrado. La otra eso lo hace bien, ¿eh? Bueno, tema. Oscuro, Platinum. Bueno. Tiene distintos... Personalizados son los colores, básicamente. Sí, claro, oscuro. Áreas. UPAR. Aquí está el icono de usuario, el nombre. Hubiera estado bien que te dejaran personalizarlo ya puesto. Mostrar el reloj o no. Mostrar separadores. Papelera. Batería, escritorio, sonido. Menú. Este es para el menú principal, para este de aquí. Todo lo que quieres que salga ahí. Aplicaciones incluidas, aplicaciones excluidas. Arrastra las aplicaciones entre las dos listas. Cuando el orden de las aplicaciones se establezca en manual, se ordenarán como aparece arriba. Bueno, me imagino que eso, las aplicaciones a medida que las vayas añadiendo. Fecha y hora. Reloj. Distintos tipos de reloj, pero claro, para ponerlo ¿dónde? Ah, ahí. Oh. Acceso directo, nada. Modo sin dock. Desactivado. Mientras está en modo activado, el dock estará completamente oculto. Tengan en cuenta que cuando lo active, su fondo se volverá momentáneamente negro y todas las ventanas minimizadas se ampliarán. Permitir que el dock se superponga. Activar. Vamos a ver. Lo que hizo fue desactivarme el dock. O lo escondió también como hizo aquel que lo metí por ahí atrás. Bueno, por lo pronto parece que sí lo desactivó. Bien, la cuestión es cuando minimizamos a dónde va. Y está. Quita la animación. Me imagino que si la quita por precisamente... Mira, aquí tenemos ya una vista previa. De este nunca la hizo. No entiendo por qué. Hombre, parece que se minimizó. Hizo un poco el paripé de minimizarlo al área donde está el icono. Creo que simplemente es casualidad. Me da a mí. Sí, eso es porque está el dock por ahí abajo, el original escondido en otro lado. Las miniaturas aquí no las hizo nunca. Voy a desactivar esto para que me lo vuelva a mostrar el dock como estaba. O sea, esto es un reset del Finder. Vamos, con todas las de la ley. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Aquí está. Bueno, es curioso. Tiene sus cosillas. Puede estar simpatiquillo. No me termina de convencer como para usarlo como un reemplazo, ni como lanzador, ni siquiera, porque tiene muchas funciones que, por ejemplo, yo no voy a usar. Tiene cosas aquí que están interesantes, como para eliminar la barra superior, pero es que la barra superior hace falta al final, porque en los menús, todos estos menús de aquí, los vas a necesitar en alguna aplicación sí o sí. Así que, sintiéndolo mucho, este para mí quedó fuera también. Vale, y no te restaura el dock original, ¿eh? Así que hay que tenerlo en cuenta. Desactivar ocultación. Y ahora hay que volverlo a dejar como estaba. Posición abajo. ¿Ha dicho abajo? She chose down. She chose down. UBAR, fuera. Esto no. Entonces este tampoco. Se me está quedando esto. Yo lo había quitado esto. Esto ya lo había quitado yo de aquí.
UVAR. Mostrar. Coño, yo le había quitado las recientes. Mira, algo pasa porque no me está haciendo los clics del todo bien, ¿eh? No sé si es por tanto meneo de cambio de dock. Habría que hacer una reiniciada del equipo igual, pero opciones, yo no quiero eliminar del dock, no quiero elementos recientes, aquí no. Escritorio y dock, minimizar, nada, esto lo voy a poner para que se minimicen en el lado donde estaba, porque no sé si me voy a quedar con aquella. Mostrar las apps recientes y sugeridas en el dock. Esto no, yo lo había quitado. Y me falta algo que es mi carpeta de descargas, que pues que también la meto aquí. Y ya está. Y ahora sí, también voy a hacer aquí y decirle que me lo muestre como carpeta. Ahí está. Ya lo dejo como estaba. Vale, estoy ya con... ¿Qué me falta? Entonces, si ya no estamos con UVAR, ahora la siguiente sería Extra Dock, que está, por lo que se ve, lo que hace es añadir varios docks. Esta puede tener más sentido, porque es, por decirlo así, un añadido al dock que tenemos actualmente. O sea que eso sí pudiera ser interesante. Por lo que parece, fíjate que habla de crear como distintos docks dependiendo de del uso que vayas a hacer. Por ejemplo, el de diseño por aquí, tendrías otro de mensajería y por lo que se ve también son, ¿cómo se llama? Colapsables, o sea que los puedes cerrar, ¿no? Así que bueno, lo mismo, vamos a ver qué tal este Get Extra Dock. Quiero hacer la prueba. ¿Dónde está? Debería en algún sitio tener Get Extra Dock Now me hace sí o sí ir a comprar, y eso está últimamente lo están haciendo todos y eso no me mola, tío, no me mola. Yo primero quiero probar la aplicación, quiero saber si realmente porque ya hemos visto que muchas te ponen que hacen mogollón de cosas y después en el momento de tal, pues tiene mil problemas. Pues yo primero quiero probarla. Pues lo que hay. Primero quiero probarla. Y no estoy encontrando un sitio donde hacer la descarga, ¿qué es esto? Esto es el vídeo. Las características en acción, sí, muy guay, pero aquí no hay which versions traduct support, folders, refound policy, ninguno dice nada acerca de una demo, de un trial, ni nada de nada. El FAQ me llevará al mismo. El blog no. Screenshots nos lleva al mismo sitio. Y vale, bueno, pues lo dicho. Voy a hacer a ver si tiene un homebrew o algo así. No, vale. Lo he hecho. No quiere que la pruebe, pues no la probaré. Una lástima. Tenía funciones que por ahí prometían, pero si no la podemos probar, pues no se puede probar. Eres libre de tú mismo comprarla y hacer la prueba si quieres, y ya me comentas por los comentarios si la probaste y qué tal fue.
Si ves que tira bien con Tahoe, si tira mal, si la ves útil, si no la ves útil, para que cualquiera que la vea y le pueda interesar, pues que la pille. Y bueno, hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Hemos probado pues 4 aplicaciones de las 5 que se supone que iba a probar, pero esto es precisamente la idea de estos vídeos, empezar a mirarlo contigo y ver. Ya viste que el inconveniente de no poder descargarla, pues no la podemos probar. Pues me imagino que eso es algo que te puede ocurrir en cualquier situación y lo que estamos haciendo es precisamente lo pruebo yo ya y te ahorro todo ese follón. Así que nada, espero que te haya gustado, no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos por aquí en el próximo vídeo.